Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos una vez más a una edición de su programa Diálogo 21, correspondiente a este día lunes en la que ya vamos activos, marcando desde luego el pulso al tiempo para llegar precisamente al día domingo, día D, en la cual estaríamos desde luego ya dando una cobertura especial a los comicios para presidente y también legisladores. Así que de ya muy pendientes de todo el esfuerzo y el trabajo que se está llevando a cabo en Grupo Megavisión para poder darles a ustedes una cobertura especial. Como siempre, también exhortarles a ustedes colocar a Dios en el centro de sus actividades y que en la semana todos los proyectos y todos aquellos objetivos que se tracen pues sean cumplidos. Bienvenidos a una edición más de su programa en este día lunes. Hoy vamos a hacer una lectura siempre abriendo el espacio de participación a los diferentes actores políticos electorales. Esta mañana me acompaña la candidata a diputada por San Salvador por el partido de FMLN, Anabel Belloso, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Anabel. Gracias, Ernesto. Es un placer poder iniciar esta semana acá a través de diálogo y poder conversar con nuestra población, a quienes también les deseo lo mejor en esta semana. También quiero saludar a Wendy Alfaro, candidata a diputada por el Departamento de la Libertad, por el partido Vamos. Gracias por acompañarnos, Wendy. Bienvenida. Buenos días, Ernesto, Anabel, y buenos días a toda la población que ya madrugó, ya está viendo las noticias. Y bueno, esperamos que esta mañana podamos hablar de cosas muy importantes e interesantes para todos los salvadoreños. Bueno, estamos a pocos días de que sin duda alguna la campaña electoral termine. La mayor parte de los partidos políticos este fin de semana aprovecharon para dar por culminada toda la actividad proselitista con diferentes eventos que pudimos apreciar, ¿no? De ustedes fue el día sábado. Sí, el día sábado por la tarde, con mucha alegría, el departamento de San Salvador cierra la campaña tanto para la presidencia de la República como para las diputaciones a la Asamblea Legislativa. Mi reconocimiento siempre a nuestra militancia, esa que ha estado de manera permanente desde los territorios, manteniendo la organización de nuestro partido en un contacto permanente con la gente y obviamente en este proceso electoral acompañándonos para construir de manera colectiva, escuchando a nuestra población, alternativas para todos esos problemas que le preocupan a nuestra gente. Así que la verdad que fue una fiesta. Nosotros siempre decimos que la alegría, la esperanza, todo ese empeño, el amor también por el cual hacemos este trabajo y estamos dedicados al 100%, que es por amor a nuestro país, por amor a nuestra población, pues fue reflejada esa tarde con mucha alegría, con buena música y también con un mensaje de esperanza para nuestra gente por parte de nuestro compañero Manuel El Chino Flores, candidato a la presidencia, y también pues a quienes nos dieron la oportunidad de referirnos a la población y a nuestra militancia. Vamos también tuvo actividades este fin de semana, ¿no? Es correcto, también tuvimos el día domingo el cierre de la campaña electoral. Nosotros hicimos una caravana y finalmente pues también dimos algunas declaraciones. Fue un momento muy bonito, la verdad que hubo mucha algarabía luego de tanto esfuerzo, una campaña que sin duda no tenía precedentes, ¿verdad? Estábamos o hemos estado, digamos, batallando en esta competencia bajo condiciones desiguales, bajo un árbitro, ¿verdad? Que ha ignorado muchas de los llamados que les hemos hecho. En el caso del partido Vamos, por ejemplo, pusimos 4 denuncias que a la fecha ni siquiera se ha notificado si fueron admitidas, si hay observaciones, entre otras. Bueno, comencemos un poquito a recoger y voy a, digamos, a iniciar esta conversación con ustedes sobre la experiencia que pudo haberse tenido en este periodo. Ya mencionaba ella, encontrarse un nivel de competencia bastante de desigualdad y otros aspectos elementales. Creo que ha sido un punto elemental que ha llevado incluso a muchos observadores, a muchos analistas, a decir, bueno, no ha sido una campaña como las de antes, ¿no? Sino que ha sido bastante atípico todo lo que hemos tenido los salvadoreños. Sí, definitivamente creo que al menos desde la firma de los acuerdos de paz hasta la fecha, esta campaña es atípica en el sentido que hay mucha ilegalidad, inconstitucionalidad, obviamente, que creo que es conocida por toda la población, y un Tribunal Supremo Electoral que lastimosamente, luego de tantos años donde el tribunal había venido
avanzando en formar confianza y credibilidad en los procesos electorales, hoy ha dejado mucho que desear, actuando con total opacidad, ignorando situaciones que la ley le manda regular, y obviamente eso también incluye el dejar que corra, como pasó también un poco en el 2021, una campaña con mucha inequidad en la contienda, una campaña donde hubo tanta denuncia, ha habido campaña adelantada y no se dijo nada. Hoy hay violaciones, por ejemplo, al bajar propaganda, donde estamos facultados legalmente, según los plazos, a tener en los territorios, pero se pone, digamos, en este caso el tribunal no cumple con su misión. Por lo tanto, hemos tenido esas situaciones. Sin embargo, yo debo decirle a la población que a pesar de toda esa adversidad, que también incluye una inequidad en el acceso a recursos, porque vemos a un partido que gobierna donde se hace un uso incomparable, digamos, o donde no hay comparación de recursos, incluidos los recursos públicos, contra otros actores que obviamente con las limitantes hemos estado ahí. Pero a pesar de todo eso, Ernesto, yo quiero decir que nosotros, con todo el empeño, con toda la determinación, y por eso yo reconocí a nuestra militancia a lo largo del país, que también en otros departamentos hicieron sus cierres este fin de semana, que hemos estado ahí. ¿Creían que quizás con eso nosotros nos vamos a detener? No. Claro que vamos a señalar las ilegalidades y lo vamos a seguir haciendo, pero al menos hemos procurado con propuestas, con esperanza, ir al encuentro de la gente. Ok, hay una pregunta que quiero que la asimilen ambas para que podamos analizarla y responderla, sobre todo si lo vemos desde el punto de vista de la experiencia. ¿Qué recogen ustedes dentro del campo territorial, en primer lugar? En segundo lugar, ¿cómo examinan o cuál es el comparativo que hacen frente al resto de documentaciones que se recogen en sondeos electorales, encuestas, que plantean, digamos, una marcada diferencia? Pero hay dos escenarios: el territorial, que dice una versión, y obviamente tenemos también un componente vital, que es el tema de las casas encuestadoras. Sí, mire, hay un factor o un elemento que sin duda se hizo presente, y yo creo que todos los que fuimos a territorio lo podemos constatar o lo podemos afirmar, y es el hecho que hay miedo, miedo de emitir las opiniones, ¿sí? Miedo porque si da una opinión, pues puede venir una represalia. Si le toman una foto, un video, luego van a venir contra él, porque muchas personas nos decían, mire, les voy a decir esto, pero por favor no fotos, no video. Entonces sí se denota ese miedo. Otra cosa muy importante es que la gente está consciente que las instituciones gubernamentales no están siendo imparciales. Y eso es porque ellos mismos dicen, miren, no quiero decir esto porque ya ve que si se dan cuenta en mi trabajo me pueden hacer algo, me pueden quitar el empleo, o si uno se va a quejar, ahora ya no le hacen caso, y mire cómo está la situación con lo del régimen. El régimen es algo que también ha influido mucho en el tema de cómo la población se está expresando. Ciertamente tenemos las encuestas, unas dan la tendencia a que el oficialismo va a acaparar el poder total, ¿verdad? Pero si usted se da cuenta, en las elecciones pasadas este arrase ya se era también notorio, ¿no? Ya las encuestas decían que ellos iban a tener mayoría en la Asamblea Legislativa. Pero ahora hay otros elementos, y es que a nivel municipal la gente sí está descontenta. ¿Por qué? Porque las alcaldías del partido oficial han fracasado. ¿Por qué han fracasado? Porque les mintieron, porque no tuvieron fondos para poder gestionar proyectos, porque incluso la DOM, que es una institución que ahora en teoría se está ocupando de muchas de las funciones que debía hacer las alcaldías, tampoco le han respondido a la población. Y ciertamente han hecho, han hecho algunos proyectos de bacheo, como también se hacían anteriormente, pero no han logrado cubrir aquellas atenciones en temas sociales, en temas, por ejemplo, si usted llega a una alcaldía, antes usted pedía para que le dieran un ataúd para su familiar, hoy le dicen no hay dinero, entonces no se están cubriendo necesidades tan básicas. Todo eso no se ve en las encuestas, pero si usted lee las encuestas, el número de abstenciones, el número de personas que, que dijeron que no van a votar, es proporcional a lo que está diciendo que sí va a votar. Y si usted hace una comparación, usted puede decir que ahí se equilibra la cosa. No sabemos qué sorpresa va a dar. ¿Ser un factor de alguna manera que venga a hacer un cambio, un giro en esas proyecciones que hagan las encuestas? Aunque algunos
opinólogos creen que no haya sorpresas en cuanto a los datos que las últimas encuestas arrojan. Todos coinciden con los datos que estas se plantean, ¿no? A ver, pero ¿cuál es la lectura a partir de esa experiencia, siempre en el mismo sentido de la palabra anterior, Anabel? Bueno, en el caso nuestro, definitivamente el estar permanentemente en el territorio te permite ir midiendo día a día. Y yo puedo decir que agradezco a la población que ha dado apertura, que nos ha permitido llegar, conversar a sus colonias, a sus comunidades, a los mercados, donde hemos entrado a conversar con la gente, hemos tenido un buen recibimiento. Pero sí, como ya se expresaba acá por parte de Wendy, hay un temor de la población. Creo que no hay actividad en la que yo haya estado donde no hay alguna persona que le dice a uno, mire, diputada, nosotros no estamos conformes con esto, la situación no está bien, no es correcto que el poder esté solo en unas manos porque se dan los abusos, la violación de derechos, mire, por la economía que nos está golpeando cada día, que no tenemos a veces ni para comprar la comida, ¿quién hace algo? Y por lo tanto, la gente se expresa teniéndote enfrente. Y ya sabemos, porque es el llamado también que nosotros hacemos, que obviamente aquellos que no tienen propuestas recurren a el miedo, a la desinformación y a esas campañas de terror que lastimosamente en este proceso electoral las estamos viendo nuevamente. No es correcto que se haga uso de los sentimientos y el dolor de la gente ante la falta de propuestas. La gente merece tener propuestas y alternativas. Y cuando uno ya conversa con la gente, ahí hay una realidad. El temor, lastimosamente, es parte de la herramienta que ha utilizado quienes ahora gobiernan, quienes tienen una mayoría en la Asamblea Legislativa. Pero por eso la gente debe vencer el miedo. Y sabe que el día de la elección será ella, será su papeleta y su decisión. Y que obviamente tiene que estar tomada desde la información, desde el conocimiento, y es a lo que nosotros apelamos. No caiga en la mentira y en la desinformación, porque es importante que la gente participe, porque ese porcentaje que también se revela en las encuestas puede estar encubriendo justamente ese miedo. La gente, si alguien llega y le dice, mire, ¿y usted por quién va a votar? Si la gente se siente amenazada, siente que tiene un riesgo si expresa su opinión, porque no hay libertad de expresión. Aunque digan que sí, la gente tiene temor porque la amenaza del régimen de excepción está ahí encima. Entonces nosotros al menos sí vemos como una buena medición y con mucho optimismo ese recibimiento de la población, que al tenerte enfrente, donde no hay un intermediario, donde no es que sea a través de una red social que la puede identificar, claramente está teniendo la confianza de expresar sus preocupaciones, de pedir alternativas, de escuchar también las propuestas que al menos nosotros hemos estado presentándoles, y obviamente eso nos da a nosotros una expectativa de que el próximo domingo 4 de febrero seguramente podremos tener sorpresas, en el sentido que lo que no se ha reflejado en las encuestas hasta hoy, en los sondeos, será tomado como, digamos, por la población a través de su acción participando. Lo hemos visto, Ernesto, por ejemplo, en Guatemala, las encuestas no daban por ningún lado a quien al final ganó la elección. Entonces ustedes ven un escenario todavía que podría generar un cambio. También es tu misma opinión, o pregunta y sumo a esto, ¿qué es lo que entonces está en juego a partir de estos números? Bueno, definitivamente la posibilidad se puede dar, la sorpresa se puede dar, lo mismo que decía Anabel, ¿verdad? Guatemala dio esa sorpresa, ¿por qué no nosotros? ¿Qué está en juego? Bueno, estamos frente a la posibilidad de que si se le otorga todo el poder a una sola fuerza política, ni siquiera sea dictadura lo que se instaure, sino una autocracia, ¿sí? Donde una sola persona tiene el control y el mando de todo. Al estar bajo una figura como esta, las instituciones automáticamente, y ya lo empezamos a ver, ya no están funcionando. Vemos como una sala de lo constitucional no está funcionando como debe. Vemos como un Tribunal Supremo de lo Electoral no está funcionando. Vemos como una fiscalía incluso va a una reunión del gabinete de ministros cuando por imperio de ley, la ley le dice a la fiscalía que la persecución del delito le pertenece única y exclusivamente a la fiscalía, y la fiscalía no tiene por qué andar esperando que un presidente le diga, mire, investígueme a cualquier corrupto. Es que no es necesario. Entonces, desde ahí está en juego la institucionalidad, el Estado de Derecho, nuestros derechos humanos, nuestras libertades, y cualquiera diría y tergiversar las palabras que uno dice, y podrían alegar el tema de la seguridad, que es en lo que más
ellos tratan, digamos, de darle vuelta a lo que la oposición dice. Miren, señores, no es cierto que de llegar un número mayor de opositores a la Asamblea Legislativa van a salir todos los delincuentes. Por supuesto que no es así. ¿Cuáles son las facultades que tienen los legisladores? Crear leyes, interpelar a los ministros, entre otras. Pero ¿a quién le compete el tema de juzgar, de dictaminar las sentencias? ¿Es acaso a la Asamblea Legislativa? Por supuesto que no. Es decir, no puede venir la Asamblea Legislativa por medio de un decreto a decir, miren, liberan a todas las personas que han estado detenidas. Por supuesto que no. ¿Cómo interpretan ustedes ese síntoma de, digamos, de contenido, de propaganda o de campaña? Esto ya se ha dado anteriormente. Es una campaña de miedo. Y cuando se busca ese medio de dar miedo a la población, cuando ellos mismos sienten ese temor. ¿No será que también, y aquí voy a un poco a poner en el equilibrio dos aspectos elementales sobre ese punto, y que creo que es medular porque ha sido, digamos, como el tema que ha salido en número uno a relucir en esta campaña, el tema de la seguridad? ¿No será que también en algún momento hay argumentos o acciones de parte de la oposición para mostrarse, tal vez no en contra, pero sí cuestionando el régimen de excepción? Mire, yo... ¿Sí? Perdón. No, yo acá quiero reafirmar también, y gracias por la pregunta, porque nos permite desmentir aquello que cae hasta en lo ridículo. A la población el llamado es a no creer esas mentiras. El gobierno miente. No es cierto que si cambia una correlación en la Asamblea Legislativa y llegamos más diputados o diputadas que obviamente no decimos sí a todo lo que el gobierno dice, no van a salir libres los pandilleros. Los pandilleros y todo criminal que haya cometido delito debe pagar por eso, y eso lo hemos venido insistiendo desde el inicio. Quienes no le han explicado a la población cómo es que de repente aparecen libres algunos líderes de las pandillas son el gobierno, le deben eso a la población. Y por otro lado, yo responder por la primera pregunta, ¿qué va a pasar si se sigue con esta correlación? Es que los temas que a usted, salvadoreño y salvadoreña, le preocupan, esa economía familiar que cada vez está más deteriorada, donde no le alcanza a usted para comer, donde va con $10 al mercado y ya prácticamente no lleva nada, donde hay desempleo, donde hay despidos injustificados, donde hay más endeudamiento público y usted no ve las obras, es lo que vamos a seguir teniendo en el día a día. Y la agenda, que debería ser una prioridad, que son sus necesidades, va a seguir estando ausente, porque quienes hoy tienen los votos, Nuevas Ideas tiene votos, pero no tiene voluntad de trabajar por la gente. Regreso un poco al punto, Anabel, y igual también, Wendy, es decir, no hay oposición para cuestionar el régimen, sino desde el punto de vista de las consecuencias que hasta la fecha trae. Miren, en eso nosotros hemos sido enfáticas desde el primer momento. El gobierno ha tenido herramientas suficientes para perseguir a los criminales. Lo que pasa es que con el régimen de excepción hay miles de personas inocentes, y hago énfasis en esa palabra, inocentes, que no tendrían por qué estar en prisión, y ahí se les está arruinando la vida. Yo invito a la población que si no se ha dado el tiempo de conocer al menos un caso de una persona inocente en prisión a la que se le viola derechos, algunos que incluso han muerto bajo custodia del Estado, que pongan atención, que lean los casos, que vean los videos y van a entender a lo que nos referimos. No es defender criminales, a los criminales que les caiga el peso de la ley, que paguen por sus delitos, pero el inocente no tiene por qué estar en prisión. Wendy, y solo algo rápido, porque lo leí ahora. Decía el gobierno que había más de 70,000 pandilleros. Hoy hay más de 70,000 personas capturadas, pero el gobierno dice que todavía faltan 48,000 pandilleros. Entonces, miren, con una simple resta de más de 70,000 menos los 48,000 que dicen que les falta, ahí nos da un gran margen donde hay personas inocentes que nunca tuvieron que ir a parar a prisión, incluso muchos de ellos hasta han muerto. Miren eso, si eso no es popular, si a nosotros se nos cuestiona, pero es que una injusticia no la vamos a avalar nunca, al menos no como FMLN. Como estamos haciendo una, digamos, valoración de todo el trabajo, casi al cierre, a pocos días de lo que estamos, Wendy, ¿cuál es digamos, qué tipo de, digamos, valoración de trabajo se puede tener de la actual legislatura desde tu perspectiva y de lo que busca tu partido con tu candidatura y otros que de alguna manera
representan como el más grande desafío para esta nueva legislatura. ¿Cuáles son? ¿Y qué es lo que se tiene hoy en día? De hecho, también en su momento trajo consigo este tema del debate y de cortárselos, por cierto, con Claudia Ortiz y el presidente, que no degeneró, que despertó muchas reacciones al respecto, ¿no? Mire, de hecho, el Parlamento es un órgano colegiado donde hay muchas fuerzas políticas representando a toda la población, tanto mayorías como minorías. Es por esa razón que tenemos diputados de diferentes fracciones legislativas, de diferentes partidos políticos. Pero viene esta Asamblea Legislativa y piensa que solo se debe gobernar o legislar para las mayorías. Entonces están excluyendo a las minorías. ¿Y acaso no son salvadoreños? ¿Y acaso ellos tampoco votan? ¿Verdad? ¿Acaso no tienen derecho de representación? O dígame en qué parte de la Constitución dice que las minorías no tienen derecho a ser representados. Por eso es un ente colegiado. Pero yo creo que esto es algo que ellos no comprenden. Pero ¿cómo ha sido este papel? Yo de verdad que lamento mucho ese papel de muchos jóvenes, de nuevas ideas, profesionales en algunos casos, con tanta falta de criterio. No sé si es porque a pesar de que son profesionales tienen tan pocas competencias, no lo sé, pero no son capaces de debatir. Es decir, ¿quién no sabe que todo lo que ellos aprueban o deniegan viene dictado desde un despacho? Entonces, ¿a dónde está ese criterio de representación que ellos pueden hacer en pro de la población? Y nada menos, bueno, el ejemplo digamos, lo que ha sucedido con la diputada Claudia Ortiz. COFOA, que es una organización apolítica, y a mí me consta, hemos ido, ellos están en todo El Salvador muy bien organizados, ellos están supliendo muchas necesidades que desde el Estado no se están supliendo. Van y buscan a todos los partidos políticos, y bueno, aquí está la diputada Anabel, que yo creo que también puede corroborar ese dato. Van y buscan a todas las fracciones legislativas, pero Nuevas Ideas no le abre las puertas. Entonces, pero ellos tienen necesidades que tienen que ser representadas. Y la diputada Claudia Ortiz, por supuesto que va y da la cara y presenta el proyecto, con iniciativa incluso de otras fracciones legislativas. ¿Y qué es lo que sucede? No, el mismo presidente de la Asamblea Legislativa dijo que todo lo que viniera de ella no lo iba a aprobar, y es que este señor está pensando que está legislando por él mismo o por la población, porque si fuera por la población hubiesen permitido que esa reforma que ellos estaban llevando al Pleno hubiera pasado y si le hubiera dado estudio. Porque otros temas pasan hasta con dispensa de trámite, cuando en nada les beneficia a la población. Por ejemplo, el tema del Bitcoin. Ahí sí que todos levantan la mano, aplauden, pero cuando llegan las comunidades a abogar por su derecho a una vivienda, cuando llegan las personas de las maquilas a abogar por sus derechos, ahí sí que no. Entonces, esa es la correlación que hoy por hoy se ve, una matonería donde solo prevalecen los intereses que desde un despacho les están mandando. Y yo solo quiero agregar algo con el tema de la seguridad. Están tirando esta campaña de miedo, pero poco o nada se dice de aquel momento donde la diputada propuso en la Asamblea Legislativa que se creara una comisión para determinar quiénes habían sido involucrados en la liberación del CROC. No tenemos una reciente investigación que dice que El Salvador, el gobierno del presidente, pactó incluso con un cártel de allá de México. ¿Y qué se está diciendo? ¿Dónde están los medios? ¿Dónde están todos aquellos voceros del gobierno que hablan del pacto entre las pandillas y de defender criminales? Ahí está su gobierno con una doble cara diciéndole que si regresan los de la oposición van a liberar a los criminales, pero ellos hasta son capaces de desembolsar fondos y pactar con criminales para traer a otro criminal antes que llegara a Estados Unidos y pudiera decir todo lo que él sabe. A ver, sobre este tema, de alguna manera, cuando recogemos los archivos o los análisis que hacen algunos analistas, pues se preguntan, bueno, pero ¿qué tipo de oposición es la que en la Asamblea Legislativa se ha tenido? Que de alguna manera también trae consigo el hecho de que hoy en campaña muy poco se ha visto de esto. No sé si en algún momento hay consistencia en la argumentación o es que verdaderamente ha sido falta de difusión, porque al final pues ha sido una campaña atípica, no se ha tenido los recursos, los partidos políticos como la
famosa deuda política, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que a pesar de toda esa adversidad, no de ahorita en la campaña, sino del mismo funcionamiento actual de la Asamblea Legislativa, pues porque a mí me toca estar ahí, hemos procurado desde la coherencia, con mucha firmeza, por un lado, no dejar de proponer. La población, porque obviamente no nos sacan en los medios legislativos, ¿verdad? Y eso es atentando contra la pluralidad que en la Asamblea Legislativa está representada y contra la misma población que en muchas ocasiones, como es el caso que se mencionaba de COFOA, por ejemplo, esta semana, llegaban a la Asamblea Legislativa a pedir que se atendieran sus demandas, pero son ignoradas por parte de Nuevas Ideas. Nosotros, a pesar de que no tenemos toda esa maquinaria comunicacional que el gobierno y Nuevas Ideas tiene, que además es pagada en muchos casos con fondos públicos, porque han puesto toda la institucionalidad y las comunicaciones de las instituciones como que fueran meras repetidoras de su propaganda, hemos estado ahí proponiendo, acompañando a los diferentes sectores de nuestra población, pero también ejerciendo otro rol que el órgano de Estado debería de hacer, pero ante la ausencia de esa función la hemos procurado cumplir ejerciendo contraloría y alzando la voz y denunciando las injusticias, porque es lo que la población espera. La población, y eso es algo que a mí también me agrada mucho escuchar en el territorio, habla de la necesidad de un equilibrio, de un cambio de correlación que ponga los temas que la gente quiere en la Asamblea Legislativa. No es posible que esa mezcla, que es Nuevas Ideas, de prepotencia, soberbia, incapacidad, ignorancia y todo lo que hemos visto y que lo reflejan claramente a través de sus intervenciones, esté dañando tanto a nuestra gente y las condiciones reales de vida de la población cada vez estén más complicadas. Y por lo tanto, la gente puede evaluar. Yo le invito, si quiere, a seguirme a través de todas mis redes sociales como Anabel Belloso. Ahí estamos informando en el día a día. No caiga en la desinformación, no caiga en la tergiversación de la información, porque miren, al final la Asamblea incluso hace ese rol muy lamentable y muchas veces desde quien la controla, a través de que modera supuestamente el debate, pero cae en actitudes tan soberbias y prepotentes y mal educadas como la que veíamos esta semana. Voy a dejar planteada una pregunta que me parece que no podemos pasar por alto en el abordaje y sobre todo en conocer la opinión de ustedes. Los partidos políticos que participan y a los cuales ustedes representan, ¿han pensado en el rol o en el papel que van a jugar posterior a estos resultados electorales? ¿Han pensado en reinventarse? ¿O realmente cuál es de alguna manera ese horizonte que ustedes ven a partir de lo que puede venirse este día como resultado de este domingo y también de lo que viene también para los gobiernos municipales? Voy a una pausa, hablamos de esto. Son las 6:59. Gracias por estar con nosotros. Ahí está nuestro número de WhatsApp en la parte inferior de la pantalla de su televisor para que nos escriba y pueda formular sus comentarios, sus preguntas para trasladárselas a nuestras invitadas. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos conversando con Anabel Belloso, candidata a diputada por San Salvador por el FMLN, y también Wendy Alfaro, candidata a diputada por La Libertad por el partido Vamos. Y hacíamos una lectura desde la perspectiva y experiencia territorial que han tenido con respecto a cómo se ha venido manejando la campaña y cuál ha sido el aporte que también se ha tenido en ese debate con relación a temas importantes que han estado vigentes en esta campaña, que es el tema de la seguridad, las encuestas, etcétera, etcétera. Dejé planteada una pregunta para de alguna manera correr un poco en ese análisis, que cuál es de alguna manera lo que ustedes pueden poner en perspectiva como partido político posterior a las elecciones. ¿Han pensado reinventarse los partidos políticos desde la perspectiva de cómo pueden llegar a ser, digamos, una alternativa mucho más, digamos, beligerante desde el punto de vista del análisis que hoy en día hacen muchos, que es todo lo contrario? Más que reinventarnos, creo que estamos evolucionando, porque no es lo mismo hablar de reinventarse cuando algo ha estado mal y entonces necesita volverlo a hacer de modo que esté bien, ¿verdad? Creo que Vamos empezó con pie derecho, sí. Tenemos una diputada que ha hecho un excelente trabajo, tenemos un alcalde en San Isidro Morazán que si bien ya no se pudo reelegir,
pero hizo un extraordinario trabajo, a quien yo también envío mis saludos, y su servidora, que también es concejal de la alcaldía de Santa Tecla, donde creo que dimos a conocer un papel diferente de cómo puede trabajar un concejal dentro de una alcaldía municipal. Pero sí, ciertamente tenemos proyecciones. Nosotros no estamos pensando solo en estas elecciones, o sea, que se preparen los salvadoreños porque van a tener una alternativa política para cuando este país necesite otra vez irse arriba desde las cenizas y reconstruir la historia de este país, que hoy por hoy ha sido una repetición de lo que ya hemos vivido desde que nuestros papás, ¿verdad?, existían, o desde que nuestros abuelitos existían. En ese sentido, nosotros sí creemos que es muy necesario que la función pública, o la función, en este caso legislativa, pase a otro nivel, y Claudia ya lo demostró. Claudia ya puso la barda muy alto. Se necesita gente competente, que sepa de leyes, que sepa cómo es un proceso de formación de ley, que sepa en qué consiste la representatividad, que sepa de técnica legislativa, ¿verdad? Entonces yo creo que como partido sí le vamos a apostar mucho al tema de la educación y el empoderamiento de la ciudadanía. El perfilar personas para este tipo de cargos va a ir dignificando la representación de los salvadoreños, porque hasta la fecha vemos que cualquier o todo mundo se quiere postular, pero no todos saben a lo que se va a la Asamblea Legislativa. Por supuesto que a la luz de la Constitución no hay mayores restricciones, pero la Constitución le pone un requisito que dice instrucción notoria. ¿Y qué es instrucción? Si ustedes buscan en el diccionario, ustedes van a darse cuenta que la instrucción consiste en tener conocimientos en la materia a lo que usted se va a dedicar. Por ejemplo, si usted quiere ser motorista o quiere ser, qué sé yo, pintor, mínimamente tiene que tener conocimientos en lo que usted va a hacer, ¿verdad? De la misma forma en la Asamblea Legislativa, pero vemos cómo cada vez que habla algún diputado, o sea, pareciera que se pasa encima muchas leyes y habla sin propiedad. ¿Y cómo se ve reflejado eso? Bueno, cuando tenemos leyes a la medida de corporaciones, leyes a la medida de una persona, de un funcionario, y dejan a la población desprotegida, como lo han hecho hoy por hoy con la mayor parte de los salvadoreños. A mi pregunta anterior le antecede el planteamiento de esta nueva reformulación matemática para elegir legisladores, gobiernos municipales, ¿no? Que sí, donde el margen, y creo que lo conversábamos extra cámara, desde luego esto representa un nuevo reto, ¿no? Les dan los números para poder hablar de existencia de partidos como tal. Por eso yo les decía que si han pensado, han visto ese horizonte en perspectiva de lo que podía pasar, la reformulación, replanteamientos, nueva conformación, nuevos líderes dentro de sus partidos. Bueno, en el caso nuestro hemos estado de manera constante, obviamente hemos tenido, digamos, lecciones por parte de la población, las hemos escuchado y hemos tratado de actuar de la manera más coherente, siendo en este periodo, por ejemplo, una oposición propositiva. Yo solo quiero mencionar rápidamente para desmentir aquello que dicen también, que no proponemos, que a todos nos oponemos. Miren, este gobierno y sus diputados en la Asamblea han retomado iniciativas nuestras, que les cambien el membrete, que la firmen ellos, pero al final qué bien si son para el beneficio de la gente. Las regulaciones al combustible, el tema de aguinaldo sin renta, poner en agenda el salario mínimo en el 2021, fuimos nosotros quien lo puso primero, después se retoman por ellos y qué bien, ahí hemos votado para beneficiar a la población. Y hablo de esto porque al menos nosotros hemos estado de manera permanente con el oído pegado a nuestro pueblo, a nuestra población, a los diferentes sectores. Les hemos acompañado con las iniciativas que ellos han solicitado, hemos procurado hacer incidencia dentro de la Asamblea para que estos temas sean puestos a discusión. Lastimosamente han sido ignorados por nuevas ideas. Y esto lo digo porque definitivamente es así como debemos seguir trabajando. Nosotros sabemos que la lucha electoral es una de las formas de lucha y claro que damos todo por tener espacios ahí donde se toman las decisiones para poder seguir poniendo los problemas de la gente en la mesa, no por una agenda particular o propia, no es por Anabel Belloso, no, se trata de representar los intereses que la población hoy por hoy no está viendo representados en esa correlación legislativa y por lo tanto tenemos propuestas sobre la regulación, por ejemplo, de los precios excesivos que hoy por hoy tiene el alquiler y
la venta de vivienda, algo que es insostenible y se suma al alto costo de vida de la gente. También el tema de la regulación de la canasta básica. No es posible que continuemos así cuando hay familias que pasan días sin comer, porque el CDC ya lo dice, 1 o 2 días, o comen salteado, como decimos en buen salvadoreño. El tema de las pensiones, el tema de apoyar a los trabajadores y las trabajadoras con el salario mínimo, que es algo que la gente está planteando, es una necesidad urgente, y no es posible que en esa Asamblea Legislativa continúen ignorando por parte de Nuevas Ideas estos problemas que son una realidad. Deben salir ellos de esa burbuja. Por mucha burbuja mediática y propaganda hay una realidad que se impone, y por eso nosotros tenemos certeza que cuando vamos a la población y le hemos expresado lo que hemos venido haciendo, procurando hacerlo de la manera más coherente y junto a ellos, también lo vamos a continuar haciendo. Y eso da perspectivas positivas, Ernesto. Hay un, digamos, un planteamiento, una idea, una propuesta, tal vez no concretizada, sobre el tema de la reforma constitucional. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Es importante analizar esa propuesta constitucional antes de las elecciones como parte de ese proceso legal que debe de llevar a cabo una reforma? Es un punto medular en todo esto y que estamos a escasos días para poder llevarse a cabo. Y hablando del tema de la vivienda, y eso es muy importante, que la población entienda que la correlación de fuerzas va a ser sumamente importante para sus intereses. ¿Por qué? El tema de la vivienda, la alimentación, la educación, la salud y el empleo no son parte de la agenda de este gobierno. Y si no, dígame a dónde están esas políticas públicas o esas leyes en favor de estos 5 elementos que son básicos para todo ciudadano. Ya Alberto Masferrer hablaba, ¿verdad?, del mínimo vital, ¿verdad? Han llegado muchas propuestas en este sentido. Y ustedes mismos han sido testigos como, por ejemplo, reducirle el IVA a la canasta básica no ha sido prioridad de este gobierno y no lo han aprobado, porque nuestra diputada también lo dio a conocer o lo llevó al pleno y no ha pasado. Entonces, esta reforma constitucional que viene, ya en alguna ocasión yo la leí, y por ejemplo el tema que habla de la vivienda, hay en la Constitución, ahora no recuerdo el artículo, que habla sobre el derecho al acceso a la vivienda y a que cada salvadoreño pueda ser propietario de una vivienda. Habla del tema de la vivienda social también. En esta reforma que planteaban ellos, allí desaparece ese derecho de poder ser dueños y únicamente le dice de que usted puede acceder, pero ya no habla de ser propietario. Entonces desde ahí vemos que le están restando la fuerza a un artículo que obliga al Estado a que genere políticas públicas o que legisle para que ese derecho sea una realidad. Algo muy importante también que yo quiero decirle a los salvadoreños es, y se va a ver, y eso ya es a voz populi, digamos, algo que se ve venir, y es que al finalizar este periodo legislativo se pretende llevar a cabo esa reforma, es decir, pasando las elecciones, ¿sí? ¿Y qué es lo que pretenden hacer? Que viniendo la nueva asamblea, donde ellos esperan tener una mayoría, se ratifique. Se ratifica. A ver, pero antecede a todo eso un proceso legal, que es el que mencionaba, tiene que ser incluido. Y es que acaso sea en todo lo que ellos han aprobado. ¿Ustedes no están de acuerdo en que se reforme la Constitución? Mire, sobre todo porque hay artículos ahí que, sin duda alguna, más allá del carácter de, digamos, electoral, hay algunos elementos ahí de juicio, Ernesto, que están ahí. Solo rápidamente, si en el texto que circuló, que no es una propuesta oficial porque no ha ingresado a la Asamblea, hubiera avances en materia económica para garantizar igualdad económica y social, que se incorpore el derecho humano al agua, que se incorpore el derecho humano a la alimentación, que se incorporen otros derechos sociales que hoy por hoy no se ha logrado, a pesar que a lo largo de los años nosotros, al menos como FMLN, hemos acompañado un sinfín de veces estas peticiones. Podría analizarse luego en el otro periodo. ¿Por qué hablo de esto? Porque es importante tener en cuenta que ya hay sentencias, ya hay jurisprudencia que dice que si después de pasado este proceso electoral, donde ya el pueblo ha hecho una decisión de una configuración diferente a la actual, sería fraude al elector y peor una reforma constitucional de las implicaciones que al menos hemos visto por las intenciones de este gobierno, que ni fue consultada ni ha sido dada a conocer a la gente. Un proceso de reforma constitucional que abarque estos elementos que yo menciono de derechos
progresivos y no solo por intenciones de cambiar una estructura del sistema político, del sistema electoral, que solamente van buscando beneficios para unos pocos porque hoy se sienten sobrados porque son un partido mayoritario que es el que gobierna, dejando de lado otros elementos que deberían estar incorporados, no tiene validez. Un proceso de reforma constitucional debe ser construido desde la población, consultado ampliamente, dado a conocer y no algo que se formuló encerrados en cuatro paredes o porque le dieron la tarea a una persona, un funcionario que antes se decía demócrata y constitucionalista y ha dejado mucho que desear. ¿Vea? No es Tengo posible. acá una pregunta y dicen, ¿cómo ven el futuro de sus partidos? ¿Creen que podrían desaparecer Arena, PCN, FMLN, según como lo muestra la tendencia de las encuestas? No, claro que no. Yo he hablado de esto de manera reiterada y creo, como lo dije al inicio, que el sentimiento que nosotros recogemos de la población nos da la certeza de que eso no va a pasar. Además de desaparecernos, tendrían que desaparecer uno a uno cada compañero o compañera que está en el territorio, a quienes yo envío nuevamente un fraterno saludo y quienes están con toda la determinación y la decisión de seguir trabajando por nuestro país desde cada espacio y desde cada trinchera, como decimos nosotros, que nos corresponda. Sueñan algunos con desaparecernos o vernos, según ellos, desaparecidos, pero se equivocan, ¿vean? No, no es hoy. Ok, tengo otra pregunta acá. Wendy, vamos a ver. Dice, ¿se encamina el país hacia un partido único si lo vemos en términos de cómo las encuestas electorales posicionan al presidente actual y también al partido Nuevas Ideas? Eso no puede ser posible. A la luz de la Constitución, nuestro sistema es pluralista, dice la misma. No podría existir un único partido político y de ser así, ya pues estaríamos ante un autoritarismo, ¿verdad? Pero algo muy importante que hay que decirle a la población es que sí es necesario ese equilibrio. Y ojo, porque ellos saben que ese equilibrio es necesario y lo saben tanto que están ayudando a promover aquellos partidos satélites que solo se visten de oposición, pero en la realidad son nada más personas que van a acuñar o apalancar lo que ya ellos están haciendo, y eso quien no lo sabe, pues entonces es muy importante que este 4 de febrero todos los ciudadanos que creen en el país, que creen en que el equilibrio es necesario, tienen que elegir sabiamente. Vamos en una oposición constructiva, propositiva, y yo lo traigo a luz porque, por ejemplo, y desde la alcaldía municipal, desde donde yo he ejercido mi cargo, solo he sido un voto de Vamos. Sin embargo, desde ahí he podido proponer muchos de los proyectos que hoy por hoy se están ejecutando. Aquí hay otra pregunta y dice, Ernesto, saludos a tus invitadas. Lo que se ve de por cerca, dice, es un triunfo que va a tener el presidente y también su partido. Y creo que las personas que están ahí, sus partidos han tenido responsabilidad, dice, responsabilidad para poder, porque a todos se oponen, para que todos se oponen, y por consecuencia la población observa eso. En seguridad ya no tenemos los niveles de homicidio como antes y extorsiones, las cosas han cambiado, seguramente falta mucho por hacer, pero estos partidos no han apoyado y es más, se oponen a lo que viene por delante en las prórrogas, dice. Yo le invito a esa persona con todo respeto que pueda revisar las votaciones. No es cierto que a todos nos oponemos, hemos votado por refuerzos presupuestarios al Ministerio de Agricultura, por exonerar de impuestos muchas donaciones que han ingresado a nuestro país y que agradecemos a quienes lo donan, votado por, en el caso mío que soy de la Comisión Financiera, por mejorar y fortalecer la ley de protección al consumidor, por ejemplo, reformar la ley de inclusión financiera, por muchas cosas hemos votado. Yo por eso les digo, no caigan en la mentira, tanta mentira y desinformación, que obviamente aquellos que no tienen propuesta recurren a eso que es tan obviamente deplorable, porque al final no le trae ninguna solución a nuestra gente. Como hemos estado aprobando y apoyando cosas, también hemos señalado aquellas que no, porque el gran problema de esta Asamblea Legislativa actual es que en la agenda, yo me atrevería a decir que un 95% de las cosas que ahí se han aprobado no son para el beneficio de nuestra gente, y únicamente aquellas en las que nosotros identificamos que obviamente puede haber beneficios, hemos acompañado y lo podemos seguir haciendo, así como hemos venido proponiendo. También hemos procurado ejercer nuestro rol hoy con un carácter propositivo, como lo dije también y mencioné nuestras iniciativas. Wendy, por acá hay una pregunta también que hacen la diáspora, dice, ellos se opusieron a que nosotros votáramos acá en el país y ahora ha sido mucho más difícil en el país norteamericano, bueno, ¿qué se refieren?
y ahora están pidiendo que votemos por ellos, dice. Vaya, mire, ¿qué tal si esa Cámara que la tiene solamente este gobierno, donde sacan todo lo bonito y pintan una realidad, qué tal si le damos vuelta y la ponemos al otro lado? ¿Quiénes se han opuesto a todos? ¿Quiénes son realmente los opositores de los salvadoreños? ¿Quiénes no votaron porque se le reduciera el IVA a la canasta básica o que se eliminara? ¿Quiénes fueron los que no votaron para investigar quiénes son los que liberaron al CRUC? ¿Quiénes son los que no votaron para que el proyecto de comunidades unidas ingresara a la Asamblea Legislativa? ¿Ven cómo cambia la perspectiva si usted cambia el foco de la Cámara? Ahora con lo del voto en el exterior. No es cierto que se opusieron, o que en este caso nuestra diputada se opuso a que las personas en el exterior votaran. Y yo los invito a ver las declaraciones. Se estaba oponiendo al modus operandi que iban a utilizar para implementar el voto en el exterior, porque usted quedaba vulnerable. Porque ¿por qué si le permitían la posibilidad de votar por un diputado o por un presidente, no por un alcalde? ¿Sí? Escuche bien las declaraciones y no se quede con la narrativa de alguien que le quiere vender una historieta. Vea la Cámara y póngala del otro lado y usted se va a dar cuenta que lo que usted está consumiendo en cuanto a información es una información prediseñada para que usted piense como muchas de las personas ya lo están haciendo. Una pregunta con la cual siempre despido cuando tengo a candidatos es ¿por qué votar por Anabel Belloso? Bueno, para poder seguir poniendo en la agenda legislativa los temas que a usted le interesan, regular el alto precio de los alimentos, el alto precio de la vivienda. Espero su apoyo, ¿verdad? Su confianza. Ahí me van a encontrar en la casilla 1 del FMLN en San Salvador. ¿Por qué votar por Wendy? Bueno, ¿por qué votar? Porque aquí hay propuestas. A diferencia de una campaña de miedo, aquí hay propuestas. Aquí hay, por ejemplo, ley de mi segundo hogar, que lo que busca es instaurar guarderías gratuitas en todas las empresas y universidades. Muy aparte de lo que la ley CAPI dice, esto implica reformas, a la ley de primera infancia, donde solo establece centros de atención a la primera infancia para niños de hasta 4 años. En este caso, la propuesta de su servidora incluye a niños de hasta 12 años. Pero también estamos incluyendo temas, por ejemplo, en desarrollo económico y social por medio de la ley de ciudades intermedias. Los invito a votar por Vamos. Yo voy a estar en la casilla número 1 en La Libertad. 7:20 minutos. Gracias por haberme acompañado. Les agradezco muchísimo. Vamos a seguir siguiendo el curso de la actividad política electoral. Nos vamos a un informe de noticias y luego continuamos. Vamos a hacer un análisis también de cierre de campaña electoral desde la perspectiva y análisis de país con dos colegas periodistas. Acompañen. Gracias a Luis Ernesto por esa importante información. Vamos de inmediatamente a retomar la segunda parte del programa de este día. Quiero darle más cordial bienvenida a dos destacados periodistas en nuestro país, colegas. Edward Gutiérrez, gracias por acompañarnos, qué gusto saludarte y verte. Bienvenido. Gracias a ti, Neto. También quiero saludar a Rafael Cernas, también bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, gracias por la invitación. Qué bueno tenerlos acá esta mañana porque creo que es importante, digamos, colocar la opinión de quienes estamos al frente viendo un poco el escenario, el comportamiento que tiene electoral del país y poder, en primer lugar, conocer desde la perspectiva un balance que nos puede introducir a hacer de alguna manera, particularmente a examinar algunos aspectos elementales de este proceso electoral que nos va a llevar el próximo domingo a elegir presidentes y diputados en una primera instancia. Ok, gracias, Neto. Pues justo ayer terminó el segundo simulacro del proceso electoral, el cual ha arrojado noticias positivas. Dentro de este proceso hemos visto por lo menos 3 cosas bastante importantes. Hemos visto cómo el Tribunal Supremo Electoral ha iniciado la campaña de cómo votar. Esto es bastante importante porque tenemos como 700,000 nuevos votantes que nunca estuvieron en una elección. No saben qué es un voto cruzado, qué es lista abierta, lista cerrada. Incluso no saben quizás por cuántos diputados pueden votar. Entonces es interesante que el Tribunal Supremo Electoral haya iniciado esta campaña para que los jóvenes, los nuevos votantes y los que ya votamos en alguna vez, nos reforcemos en la forma de cómo vamos a votar. El otro punto que yo destaco es el voto desde el exterior, el voto electrónico. Creo que la cifra más actualizada es de 138,000 votos
para presidente, hasta ayer, y 123,000 para asamblea legislativa. Esto es bastante importante porque en la elección del 2019, en las presidenciales, apenas tuvimos como 4,000 y pico de votos. Y el padrón era como... era postal, ¿verdad? Era postal, correcto. O sea, no se estaba aprovechando la tecnología. Primero y luego presencial que se hizo, ¿te recuerdas? En el estadio Fort Blanca, también, donde solo salieron no sé cuántos votos. ¿verdad? O entonces, sea, había una gran diferencia, claro, ¿no? Que se marcaba, y ahora gracias a la tecnología se tiene. Imagínate que para nosotros como medios que estábamos en las salas de redacción en ese momento, fue realmente llamativo que teniendo un padrón de 300,000 votantes en el exterior, solo votaran 4,000, y vos decías, ¿qué pasa? No hay pero con la actual legislatura se reformó y se pudo hacer este voto, y que creo que la gente lo agradece, pues, y estamos viendo cifras históricas, 4,000 votos en 2019 versus 123,000, 138,000. A ver, sin embargo, cuando hablas de un padrón que anda alrededor de los 700,000, ¿verdad? Y tenés una cifra de 250,000, todavía hay un desafío. No, tú estás en lo correcto, apenas tenemos el 18%. Sí, el 18%. Significa que de acá al día domingo, toda esa gente que no ha ido, tiene que hacer. Bueno, no el día domingo, el día miércoles, o ellos sí pueden votar hasta el domingo. Se cierra el día domingo. El día domingo, no es el día miércoles, cierre de campaña. No, es el cierre de... Sí, cierran todo. El día de la elección física. Y lo interesante es que ese mismo día también va a ser el voto desde el electorado presencial. Va el presencial. Con los 81 centros por aquellos que tienen residencia en el país. Y ese es otro dato interesante, que el tribunal haya divulgado los 81 centros de votación que hay a nivel mundial, porque así la gente ya con anticipación prepara su recorrido. Los recorridos no son como los de acá. Entonces, a tu criterio, digamos, lo que magnifica un poco este nuevo proceso electoral es la tecnología presente y el derecho del voto en el exterior. Que correcto, es un eso. Y me faltaba un tercer detalle, Ernesto. Yo leí en redes sociales con agrado que el tribunal dio una conferencia ayer y decía que vamos a tener en 2 horas, vamos a tener la tendencia, el 80% de los votos para presidente. Es decir, es lo que la gente quiere saber, ¿verdad? ¿Quién ganó o quién va a ganar? ¿Cómo va la tendencia? Y creo que fue la presidenta del Tribunal Supremo Electoral la que decía que tipo 6 y algo de la noche del próximo domingo, ya vamos a ver... Ya estará la tendencia más o menos arrojando resultados. A ver, Rafa, también tú has sido un hombre que... igual que Edward y este servidor hemos estado en una cobertura a lo largo de nuestros 35 años de ejercer el periodismo, ¿verdad? Viendo los comportamientos que estos han tenido, la evolución como tal, ¿no? Cuéntame un poquito. Sí, coincido con Edward, el Tribunal Supremo Electoral está haciendo su tarea. A mí me llama la atención que algunos políticos e institutos descalifiquen al tribunal. Incluso en el espacio previo escuchaba a alguien decir, no hay confianza en el Tribunal Supremo Electoral. Yo personalmente creo que el tribunal está haciendo su tarea, lo está haciendo bien. El Tribunal Supremo Electoral tiene representación de los diferentes partidos políticos. Los magistrados son representantes también de los partidos políticos en contienda. Y que yo recuerde, yo llevo cubriendo 15 elecciones. Que yo recuerde, nunca ha habido una sola prueba que deje mal parado al tribunal. Siempre hay... La historia siempre ha sido de criticarlo, pero siempre ha hecho un buen papel. De hecho, en las últimas elecciones presidenciales, ¿te acuerdas que todos los partidos políticos decían que no tenían confianza? Y bueno, incluyendo, el mismo partido oficial que no había confianza, y sí lo hubo, ¿no? Incluso en las elecciones más reñidas que yo recuerdo, las presidenciales de 2014, que dijeron que había que abrir y recontar, abrir urnas y recontar votos, no hubo ninguna prueba que dijera que había algo sistemático que marcara algún amaño. Por supuesto que en el proceso siempre hay inconvenientes, que un centro electoral abre más tarde de lo previsto, que algún insumo no estaba a tiempo, que los miembros de la Junta de Vigilancia... del oficio, ¿no? Pero son particularidades, no es el proceso en general. Yo sí creo que... Sí, la mejor prueba fue la anterior, lo que te decía, ¿no? Incluso en las últimas encuestas el tribunal ha salido
muy bien evaluado, el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Cosa que antes no ocurría. Entonces, yo digo... Y tenés a un tribunal que tiene que adaptarse al cambio de reglas jurídicas que en su momento se plantearon, porque también ha tenido que sufrir. Entonces hay que hacer todos esos malabares, ¿no? ¿Verdad? Entonces, yo sí... Tú consideras que sí hay un proceso garante para someterlo, ¿verdad? Que no hay por qué dudar. Ese es tu planteamiento. Y legítimo, además. La legitimidad del proceso lo da la participación de todos los partidos políticos. Están representados, compitiendo, ya sea por las presidenciales, las legislativas y posteriormente por las municipales. Están representados todos los partidos políticos. La legitimidad la da la participación de todos. Es decir, si no fuera legítimo el proceso, como han dicho algunos, miren, perdonen, yo me levanto y me voy. Ok, hemos hablado del árbitro. Cuéntame un poquito, ¿cómo ven ustedes, digamos, esa radiografía, esa fotografía que han planteado a lo largo de todo este tiempo, las encuestas electorales que en algún momento trazan un horizonte favorable para el actual presidente en su proceso de candidatura para obtener una reelección del soberano, y por otro lado también de una mayoría dentro del partido Nuevas Ideas? Mira, ¿cómo ves digamos, esa genealogía de partidos y de propuestas que en algún momento están llevándonos a entender de que pareciera ser que las cosas no van a cambiar según las corrientes y tendencias de las encuestas? Como decía Rafa, nosotros desde los medios de comunicación hemos visto muchos procesos electorales. Me voy a retomar el de 2019. El presidente Bukele, bueno, gana, pero no gana no tenía los márgenes de popularidad ni las tendencias que hoy sobre sus competidores es abismal. O sea, es un fenómeno que nunca habíamos visto. Yo no recuerdo haber una diferencia en las preferencias electorales. Y todo esto se debe a, entiendo yo, y así lo reflejan las encuestas, que es debido al trabajo que ha venido haciendo. No era la misma popularidad que al inicio de esta gestión que 5 años después. Creo que nosotros, el país está viviendo un fenómeno, como decía alguien de una casa encuestadora, el buquelismo. La gente realmente le está dando su apoyo al presidente. ¿Y a qué se debe esto? Pues al logro de seguridad pública, sin duda alguna. La gente expresa su conformidad con la política, y eso ha significado que el presidente tenga esa gran popularidad entre la gente. Prácticamente podemos decir que el presidente es la locomotora que incluso jala a los miembros de su partido. En la elección pasada la gente votó por la bandera, y hoy él nuevamente está haciendo el llamado principalmente a votar por la bandera, y aunque también abre la posibilidad de que marque las preferencias. Entonces este fenómeno es tan importante, todos lo estamos viviendo, también nosotros como ciudadanos. Yo le decía a Rafa que en mi último trabajo tenía que ir mucho al centro de San Salvador. Entonces yo lo que hacía es guardar el carro y me iba caminando. Iba a investigar si es cierto, si vos perseguías, ¿no? Como decíamos nosotros, si te estaban dando paja o no, ¿verdad? Entonces, porque el periodista tiene que ser así, comprobar también, y ya que tenía la oportunidad de hacerlo, caminaba por las plazas, por un lado, por otro, por la iglesia del Calvario, donde zonas donde vos antes solo mirabas desorden. ¿Y hoy qué ves? ¿Qué te encuentras? ¿Un escenario distinto? Sí, claro. Vos, incluso yo iba con mi computadora temiendo que me la fueran a robar, pero incluso te puedo decir que sí sentí esa confianza. Y volviendo al tema de... O sea, esos son elementos que, digamos, a tu criterio, se vuelven como la mejor argumentación para entender y comprender que la población le da el aval positivo a la gestión de la y también nosotros que somos padres de familia, ahora ya no sentimos el temor de que nuestros hijos salgan. Antes vos decías, aunque se vaya en un carro de alquiler, puede ser que vaya por otro lado, así como conocimos muchas historias que jóvenes que tomaban un vehículo de alquiler no regresaban. Entonces los padres de familia sentimos esa tranquilidad de que nuestros hijos puedan andar afuera y que no les va a pasar lo que sucedía antes. Una cosa más, el fenómeno el buquelismo, es tan transnacional, se puede decir, que creo que ayer había una firma chilena, una casa de opinión pública que mide la opinión pública en Chile. Sí, y no, ese es otro. El de barómetro es otro. Sí. Él decía que los chilenos creen que el mejor líder, el máximo líder que hay a nivel internacional es el presidente Bukele. Incluso por encima del primer ministro de Canadá, por encima del presidente de Estados Unidos y del expresidente también de los Estados Unidos. Es un fenómeno que trasciende las fronteras.
A ver, Rafa, también en ese mismo sentido, ¿cuál es tu lectura sobre la base de ese número positivo que arrojan las encuestas para la parte oficial? Partido, candidatura. Veamos, yo no veo en el escenario, teniendo en cuenta todas las encuestas que he visto, que fueron, la semana antepasada fueron 5 encuestas, si no me equivoco, todas le daban un amplio margen de victoria al candidato Nayib Bukele. Yo no veo algo que me haga pensar diferente. Yo creo que gana. Va a ganar y por amplio margen. Alguien me lo comentaba hace un par de días y yo le decía, mire, la pregunta no es si gana o no gana. La pregunta es por cuánto va a ganar. Palpas que la población lo quiere. Va a votar por él. Hay una serie de señales en las encuestas que dicen, por ejemplo, había una que decía, el 90% de los salvadoreños se sienten orgullosos de su nacionalidad en este momento. Y es un dato que, de ser salvadoreño, ¿verdad? Entonces, es un dato que ahí pasó desapercibido. Y yo digo, es que eso no ocurría antes. Por supuesto, la popularidad de los políticos viene dada, si son funcionarios, viene dada por si responde a las necesidades de la población. ¿Y qué es lo que durante años pedimos a gritos en este país? Durante años queríamos vivir sin violencia. Antes no hablábamos de seguridad pública, hablábamos de la inseguridad pública. Y todos queríamos, incluso había gente que decía, es que si yo fuera funcionario pusiera un policía en cada esquina para que nos cuidara. La gente pedía a gritos vivir tranquilo, sin el temor de que hoy voy a ser yo la víctima o alguien de mi entorno. La inseguridad llegó a condicionar cada aspecto de vida de este país y de sus ciudadanos, que las empresas formales tenían que incluir en sus presupuestos anuales el rubro de pago de extorsión. Todo eso ya no ocurre, pues. Entonces, la seguridad pública te lleva tranquilidad, te cambia estados anímicos, te cambia perspectivas de vida. Veamos lo que ha ocurrido en los últimos meses: campeonatos mundiales de surf, Miss Universo, lo más reciente, los centroamericanos, los Juegos Centroamericanos, que es un deporte de alto nivel, de alto rendimiento. Y lo más reciente, la llegada del Inter Miami con Messi, el mejor jugador del mundo actualmente. Y de verdad, todo eso ocurrió porque el escenario de seguridad pública lo permitía y generó confianza. Una muy buena vitrina para el país. Ok, interesante. ¿Cómo se logró eso? ¿Qué piensan ustedes de los otros actores políticos que en algún momento cuestionan parte? De hecho, anteriormente decían, miren, el país tiene algunos aspectos positivos, pero también hace falta o se descuida de estas otras áreas. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Y cuál es ese factor de conexión que ha tenido y a lo largo de la experiencia que hemos recogido ambos, como los tres en nuestro trabajo profesional, es de ver cómo el presidente ha logrado conectar con la gente? ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Cómo ha sido eso? ¿No? Voy a hacer una pausa, 7:43, voy a una pausa comercial, regresamos, no nos cambie. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta segunda parte del complemento que tenemos con nuestros invitados, que son destacadas figuras del periodismo, Eduardo Gutiérrez y Rafael Cernas, colegas, que a lo largo de estos 35 años de experiencia hemos logrado ver diferentes comportamientos que han tenido precisamente los gobiernos y sobre todo también la condición social que se cimenta en una sociedad que ha estado en el anterior, como tú lo decías, Rafa, venimos de la guerra, pasamos a un periodo de posguerra donde surge otra figura, que es el tema de la inseguridad pública, y ahora estamos viviendo ya otro escenario que está queriendo concretizarse a una seguridad 100% pública. A ver, yo les decía que cómo ven también, Eduard, el tema de
el papel de la oposición. ¿Cuál es la lectura que ustedes ven frente a este escenario que ustedes muy bien ponderan con los elementos que han logrado tirar a la mesa? Bueno, ¿cómo ves la oposición? Ese fin de semana vimos en las redes sociales que algunos partidos estaban haciendo el cierre de campaña, pero yo realmente no me di cuenta cuando le empezaron. O sea, estamos en una elección atípica donde la oposición no ha hecho un gran evento de apertura de campaña, tampoco de cierre de campaña. Vemos que a una oposición que llega desgastada y que se quieren sumar al tema de la seguridad. O sea, que lejos de tener unas propuestas propias, ellos se quieren sumar al tema de seguridad cuestionándolo, diciendo que no funciona. Pero la verdad es que los números son los que hablan y la población se está expresando, y el tema de la seguridad creo que no es cuestionable. Creo que la oposición no está llegando. El mensaje de ellos es como que tiran una pelota y le rebota, porque cómo puedes estar cuestionando un tema si ya tuviste años para poder lograrlo y no lo lograron resolver. ¿Sí? A ellos les rebota el mensaje, cuestionan una cosa y la gente mira hacia atrás y dice, bueno, ¿y ustedes qué hicieron? Están cuestionando algo, pero por lo menos esta vez hay resultados, son tangibles y son perceptibles. Rafa, en ese mismo sentido, ¿cómo ves tú la posición, la postura que tiene la oposición frente a esta nueva realidad política, económica y social del país, ¿no? Un papel complicado para la oposición. Hablemos de los partidos, ya no podemos hablar de partidos grandes, sino que partidos históricos, porque ya no son partidos que mueven masas como lo movieron en su momento. Eso es para los anales de la historia. Una situación bastante complicada, muy diluidos. Creo que van a terminar mucho más golpeados después de estas elecciones. ¿Tú crees que desaparecen algún? ¿Hay riesgo? Yo pienso que sí. Digamos, dentro de esa subgenealogía, yo planteé esa palabra anteriormente. ¿Tú crees que esa génesis puede en algún momento llevarlos a...? Hay riesgo. Es que hay por todo el papel. Mira, y esto lo hemos estudiado en las aulas con ustedes, ¿verdad? Los ciclos de actores, digamos, democráticos, tienen su momento. Sí. Y tienen sus momentos, sus tiempos y sus fases. ¿Sí? Ambos partidos tuvieron su momento. Uno tuvo 20 años, el otro tuvo 10 años. Vendieron esperanzas, la gente las compró, las esperanzas no llegaron, los cambios no llegaron. El ciudadano de a pie padeciendo. Y curioso que en lugar de propuestas hayan ataques, señalamientos. Es decir, hombre, si yo no quiero que la oferta que me hagan sea de un pleito permanente, yo quiero una oferta de soluciones, porque el ciudadano se volvió pragmático, sin decirlo, quizás sin pensarlo. Es decir, no es quién me solventa mis problemas, sino que me los solventen. Que el Estado se vuelva eficiente en todo sentido, no solo en seguridad pública, que qué bueno, que era el problema más apremiante que teníamos, y en todas las encuestas aparecía como el que más nos agobiaba. Pero el Estado se está volviendo eficiente. ¿Cuál es la eficiencia del Estado? Bueno, y ocurre que yo denuncie que hay un individuo que me intimida en la colonia y que me hace señales que son apología a las pandillas, yo lo denuncio y que tenga su como que creció ese nivel de confianza de la población, ha crecido, ¿no? En la autoridad para poder denunciar, ¿no? Uno va a las oficinas públicas, por ejemplo, antes era un dolor de cabeza el pensar que tenía que hacer un trámite en una oficina estatal. Sí. Ahora uno va y, no, hombre, hasta la sonrisa. Sí. Y a uno no sé si por amenazas o por rigor, pero lo que sea, pero se ha corregido esa parte. ¿Cuál es el papel de la prensa? Vamos a hablar de nosotros. Vamos a ver, ¿cuál es el estado actual de la prensa en el país? Hay una pregunta que nos formula un televidente que dice, buenos días, Ernesto, ¿qué papel juega actualmente el periodismo en El Salvador? Es bien interesante, vamos a verlo. Bueno, el papel del periodismo siempre ha sido fiscalizar el poder. ¿Y tú crees que estamos fiscalizando bien el poder? O sea, mira,
la oferta de medios y otros no tan medios, siempre vos podés encontrar diferentes opiniones a favor o en contra de este gobierno. Bueno, aquí acabas de tener algunas personas como invitado, porque la entrevista que es la voz de la oposición claro, política. Entonces, aquí ves que el periodismo siempre está dando a conocer los diferentes puntos de vista. ¿Por qué algunos actores dicen de que se ha coartado la libertad de expresión en el país? Pues yo no lo veo así. Ves un periódico, por ejemplo, para citarte algo, Diario del Mundo, y ahí ves artículos de opinión en contra del gobierno. Pero el periodismo también no solamente tiene que ser lo negativo, tiene que ser lo positivo. Y eso es lo que tú no ves en todos los medios. Solo ves el día a día cuestionando, criticando, fiscalizando, que está bien que lo hagan, y es la libertad de prensa la que lleva a eso. Pero también hay que destacar las cosas positivas, no solamente podemos... Creo que la modestia, la bandera nuestra es desde el punto de vista de ejercer ese periodismo. Exactamente. En el cual se abra ese universo de oportunidades para que participen las diferentes corrientes de pensamiento y que de alguna manera sirva una plataforma para mostrar lo positivo y también lo que se puede cuestionar al respecto. Y ya que agradecemos la pregunta de televidente, lo que sí es raro es que estamos observando en los últimos días un montón de publicaciones en contra del gobierno. ¿Tú crees que hay una manipulación? Fíjate que hay un interés de ciertos... Uno tiene que sospechar de cualquier cosa, pero llama la atención de que sí, que ves en internet, en medios electrónicos sobre todo, que hay una serie de publicaciones diarias quizás. ¿Tendrán agenda contra el gobierno estos medios? Pues no te podría decir si tienen. Yo creo que precisamente eso es lo bueno de los medios, que vos ves un medio y otro y tú sacas tu conclusión. Tú sacas la conclusión si tienen agenda o no la tienen. Pero creo que el papel del periodismo no ha dejado de ser el mismo. Tiene que ser fiscalizar y publicar también las cosas buenas, no solo las negativas. Hay una pregunta acá que dice de la siguiente manera. Vamos a ponerla en pantalla, que dice así, otro televidente. Un saludo a los periodistas. Quiero preguntarles a ellos si no se sienten que en el país hay una especie de ley mordaza, en el sentido de que hay un límite para la libertad de expresión, o restringen, dice, derechos civiles. ¿Qué piensas, Rafa? No, libertad de expresión y prensa hay, y los periodistas nos remitimos a los hechos. De hecho, aquí estamos hablando de una manera... ¿Por qué nos remitimos a los hechos? Porque los hechos son los que se pueden probar. Hay versiones y están los hechos. Todos los medios, independiente de su origen, su naturaleza, su génesis y su plataforma, porque ahora hablamos de plataformas informativas, ya no tanto de medios, los medios se diversificaron, son plurales. Lo mencionaron ustedes, hace 25 minutos estaban dos representantes de la oposición hablando y señalando al gobierno, al Tribunal Supremo Electoral, diciendo lo que no les parece. Todos los periódicos digitales o impresos tienen pluralidad de expresión, y yo no recuerdo a alguien que lo hayan llevado preso por externar sus ideas. Por supuesto, la libertad de expresión y de prensa tiene límites. Claro. Hay un marco legal que nos rige, y nadie puede alegar ignorancia de ley. Claro, es decir, si yo transgredo, yo puedo venir aquí, yo te difamo, y obviamente me vas a reclamar derechos, ¿verdad? Y derechos desde el punto de vista de respuesta y también de que tú aclares si eso es sí. Y yo, como comunicador, también soy responsable de lo que digo, escribo o difundo. No podemos obviar que solo porque me lo dijo fulanito de tal lo voy a publicar. Hombre, hay un montón de elementos para conformar el rigor periodístico, que esa esencia no se pierde. Interesante el punto, y me recuerda mucho lo que estudiamos allá en la universidad, los tres. Sí. Los códigos deontológicos, que nos permiten a nosotros autocontrolar esa situación. No es una autocensura, sino que es un autocontrol de contenido, de responsabilidad, que obviamente a lo largo de mis años en esto voy a hablar, y también de ustedes,
Eso es lo que nos ha puesto a prueba y por eso estamos acá. Hay una pregunta que la quiero dejar planteada para cuando regresemos. Dice así: Ernesto, pregúntele a sus invitados si ellos se sienten representados por la APES. Es una muy buena pregunta. Voy a la pausa, regreso para que respondamos a esta pregunta. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias. Nuevamente vamos a correr en el tiempo, aprovechando conocer la opinión de ustedes con relación a este momento de país en la que se vive y en la que sin duda alguna se tiene todos los, digamos, prácticamente ya los elementos de juicio para someternos a un proceso electoral. La pregunta que tenía que ver es que si ustedes se sienten representados por la APES. A ver, ¿qué piensan de la APES si se sienten representados? Comienzo contigo. Bueno, yo nunca he sido miembro de la APES. Entiendo que sí hay un grupo importante de periodistas que están en esa asociación, pero no es la única. Existen otras asociaciones de periodistas, de comunicadores. Por lo menos, ¿qué te puedo decir? O sea, yo no me siento representado, no soy miembro de la APES. ¿Cómo lo ves, APES, en el actual rol y papel en la cual informes demuestran de ciertas estadísticas de agravio hacia el tema de la libertad de expresión? Pues yo creo que es el papel natural que tiene que tener, defender a sus periodistas, a sus agremiados. Cuando ellos ponen una denuncia, entonces la APES públicamente lo respalda y creo que es su misión hacerlo. Ok, Rafa, a ver. No soy miembro de APES, nunca he sido, nunca he estado en mi panorama afiliarme o colegiarme con la APES. Que si me siento representado, no me siento representado. Hay una serie de antecedentes personales y gremiales y creo que no vale la pena entrar en detalle, pero la APES nunca estuvo cuando, por ejemplo, hay un recorte masivo de periodistas en los medios. Todos los medios en otros países y todas las organizaciones dicen: nosotros como medio nos vemos obligados por A o B razón a eliminar estos puestos de trabajo. Aquí ha habido recortes masivos, nunca se dice nada, la APES no se pronuncia, y yo prefiero quedarme ahí para no entrar en conflicto, pero no me siento representado. Ahora, que tienen un papel importante que ejercer, ellos decidirán cada directiva. El problema es que cada directiva enrumba de manera diferente el camino. ¿Tiene un reto para el periodismo con este nuevo esquema de gobernabilidad? Sí, no solo con La manera de ir concluyendo, porque se nos ha ido el tiempo, 30 segundos para uno. No solo el esquema de gobernabilidad, sino que por cómo han mutado los medios mismos. Los tiempos cambiaron para ti, cambiaron para Edward, cambiaron para mí, cambiaron para todos, y cambió también la forma de comunicar. Ahora es democrática la comunicación. Y ahí nos quedamos. Sí, yo insisto que el periodista debe seguir informando, fiscalizando y hablando de las cosas negativas como positivas. Ok. Yo he tenido siempre por bandera decir, los periodistas, los medios somos precursores de ese cambio de sociedad que le permita, desde luego, ejercer un periodismo siempre en balance, ¿verdad? Sí. En oportunidades para todos. Así es. Les agradezco muchísimo el que me hayan permitido hablar con ustedes y tenerlos acá también después de muchos años de no vernos, ¿verdad, Rafael? Y también a ti, Edward. Te agradezco muchísimo. Gracias a vos. Gracias por tu parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.